Buenos días, bienvenidos a la devoción de hoy, de entre semana de miércoles. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que usted y su familia estén bien. Estamos orando y pidiéndole al Señor que usted y su familia estén bien. Y le pedimos al Señor también, hermanos, que la devoción de hoy sea de bendición a su vida. Amén. Una de las cosas que siempre me gustó creciendo dentro de la iglesia eran, y como les he dicho antes, no nomás en un hogar pastoral, un hogar cristiano, pero un hogar pastoral, pero creciendo en la iglesia, en la escuela dominical, en Children's Church, y aún cuando ya era más grande, cuando me sentaba en el santuario para escuchar los sermones, como joven, como adulto, y ahora como pastor. Y lo digo como que si apenas comencé a ser pastor, pero ya tengo 25 años de ser ministro. Pero algo que siempre me ha gustado son las historias dentro de la Biblia que podemos ver y podemos leer y sabemos y se ve cómo Dios trata con su pueblo y cómo nosotros como su pueblo tratamos con Dios y reaccionamos a eso. Y una de esas historias bíblicas es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a leer del libro de los Génesis y vamos a leer del capítulo 22 y vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer casi como hasta el versículo 18, pero va a ser en 5 diferentes partes. Y yo sé que soy como mucho, pero como siempre lo digo, hermanos, lo digo el domingo, lo digo aquí, no quiero tomar mucho tiempo. Pero vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 22 del libro de Génesis. Dice: pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, he aquí. Él respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo. Toma a tu hijo, el único que tienes, al que tú tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ok. Aquí miramos algo muy interesante. Miramos que Dios pone a prueba, porque lo podemos ver en el primer versículo donde dice ahí que Dios puso a prueba a Abraham. Y Dios pone a prueba a Abraham. Déjeme dar un poco de historia, y me imagino que cada uno de nosotros ya sabemos todo esto. Sabemos que Dios le prometió a Abraham. Le prometió a Abraham y dijo: yo haré de ti una gran nación. Mira las estrellas, mira todo, cuántas estrellas, si las puedes contar, no se pueden contar. Hay tantas, así, dijo, y tantas así va a ser tu descendencia. Y Abraham le dijo a Dios: pero ¿cómo es posible que yo voy a tener una descendencia si mi esposa y yo no tenemos hijos? Pero Dios dijo: yo les voy a dar un hijo. Desde el momento de esa promesa hasta que Dios les dio a Isaac, pasaron muchos años, pasaron 25 años. Para llegar al punto que cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Hoy en día, hermano, eso es algo que no se oye. A mí eso es algo imposible. Que un hombre de 100 años tenga un hijo y una mujer de 90 años dé a luz a un hijo o una hija. Pero miramos, hermanos, que en los tiempos bíblicos, especialmente esos tiempos bíblicos, las personas vivían por muchos años. Pero miramos aquí, hermanos, en el versículo 2 que dice: toma a tu hijo. Dice: y Dios le ordenó. En el primer versículo dice que Dios puso a prueba a Abraham, y luego versículo 2 dice: Dios le ordenó. Dios le ordenó: toma a tu hijo, tu único hijo, al que tú amas tanto. No nomás le dijo: oh, sí, toma ahí tu hijo Isaac. No, como que si de veras ahí le metió
para tocar el corazón, para que se conmoviera ese corazón. Dijo, toma tu hijo, a tu único hijo. Básicamente como diciendo, el único hijo que yo te he dado, que esperaste tanto tiempo, al que amas tanto. Y luego dice, ve a la región de Moría, y ahí, una vez ahí, ofrécelo como holocausto. Un holocausto, hermano, no nomás es un sacrificio regular, pero un holocausto es un sacrificio en fuego. En fuego. Yo les digo esto. Eso fuera algo muy difícil para mí. Yo no soy perfecto, no, para nada. Pero esto fuera algo muy difícil para mí, porque cada vez que yo leo estos versículos y estudio estos versículos, viene a mi mente mi hijo David. Muchos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes aquí, de los hermanos, yo sé que mi hijo no puede venir tanto por su trabajo, pero lo conocen, y pues otros que ven estas devociones, videos, mi familia y otros hermanos que lo ven, ustedes conocen a David muy bien. Mi hijo tiene 22 años, va a cumplir 23 este año. Yo lo amo con todo mi corazón. I love him so much with all my heart. Aún me atrevo a decirlo, hermanos, que fuera casi imposible yo decir que sí. Yo decir que sí. Decirle que sí a Dios. Si Dios me dijera, sacrifica a tu hijo. Pero Abraham no hizo eso. Y vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Pero miramos en esos primeros 2 versículos que Dios pone ese llamado. Y aún en el versículo 2 dice que Dios ordena a Abraham, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, al hijo a que tú amas tanto. Llévalo a la región de Moría. Y allá cuando estén ahí, sacrifícalo en un holocausto. Eso es sacrificado y en fuego. Pero una cosa, por eso a Abraham se le refiere como el padre de la fe. Porque vamos a leer los siguientes versículos del 3 el versículo 3 hasta el versículo 5. Y aquí miramos, dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, en otras palabras el burro. Dice, también cortó la leña para el holocausto y juntó con 2 de sus criados y a su hijo, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. El versículo 4 dice que al tercer día, después de caminar 3 días, dice, Abraham alzó sus ojos a lo lejos y vio el lugar. El versículo 5, muy importante. Dice, entonces les dijo a los criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ok, 2 cosas pasaron en estos 3 versículos que vamos a hablar. Abraham demostró su fidelidad hacia Dios. ¿Cómo es que lo mostró? Primeramente, el versículo 3 dice que se levantó bien de madrugada y ensilló al asno, cortó la leña, tomó a 2 siervos, tomó a su hijo y salieron. Caminaron por 3 días, dice el versículo 4. Dice, porque al tercer día, eso quiere decir que 3 días caminaron. Me imagino que descansaban y luego seguían adelante, descansaban, seguían adelante, pero por 3 días caminaron, hasta que llegaron, alzó sus ogros, miró ahí el lugar que Dios le había indicado. Ok, so en ese tiempo, Abraham demostró su fidelidad hacia Dios. Pero en el versículo 5 hizo algo diferente. No demostró su fidelidad hacia Dios, él demostró la fe que él tiene en
Dios. Él demostró la fe que él tiene en Dios. He demonstrated first the faithfulness that he has towards God. And then he showed the faith that he has in God. ¿Cómo? Déjenme explicarles. Versículo 5 dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego para adorar a Dios, y dice, y luego regresaremos junto a ustedes. Primeramente demostró su fidelidad hacia Dios con levantarse temprano, preparar todo, cortar la leña, tomar dos siervos, dos criados, tomar a su hijo y vámonos. 3 días caminaron. Pero en el versículo 5, él demostró su fe en Dios con decir esto. Dice, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, ahí vamos a adorar a Dios. Y luego dice, y luego regresaremos junto a ustedes. Yo no soy un experto en el lenguaje español, pero si alguien corríjame, yo sé que no lo pueden hacer ahorita, pero si me quieren corregir el domingo, corríjanme el domingo. ¿Cuántas personas hay en regresaremos? Porque si Abraham sabía qué era lo que él tenía que hacer, ¿por qué no dijo, el muchacho y yo seguiremos, más de uno, dos, seguiremos, porque no dijo yo seguiré adelante, no, dijo seguiremos adelante para adorar a Dios, y dice, y luego, él no dijo, y luego yo regresaré junto aquí con ustedes, no, dice, regresaremos. A lo mejor hay personas que dicen, no, por eso quiere decir que él iba a traer el cuerpo de Isaac, no, porque no nomás iba a ser un sacrificio, pero iba a ser un holocausto. ¿Cómo capaz iba a ser de traer el cuerpo de Isaac quemado? Cuando uno ofrece un holocausto, ahí lo deja, porque es para Dios. Ahí lo deja. Él no nomás demostró su fidelidad con levantarse temprano, recoger todo, preparar todo y salir, caminar, viajar por 3 días, pero él demostró su fe en Dios cuando le dijo a los criados, el muchacho y yo iremos, adoremos y regresaremos junto aquí con ustedes. Ok, yo quiero que sigamos adelante porque vamos a regresar un poquito a este versículo 5, pero vamos a seguir adelante. El versículo 6 al 8, verses 6 through 8, también en el mismo capítulo 22 de Génesis, dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó el fuego y el cuchillo. Dice, y los dos siguieron caminando juntos. Versículo 7. Dice, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, contestó Abraham. Aquí tenemos el fuego. Me imagino que miró que su papá estaba cargando el fuego. Dijo, y la leña, porque él estaba cargando la leña. Y fíjate, ellos estaban caminando. They were walking. Estaban caminando. Él estaba cargando la leña y su papá tenía el fuego. Dijo, pues tenemos el fuego. Yo aquí tengo la leña. Dice, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ok, Isaac sabía. Porque me imagino que él ya había visto a su padre dar un sacrificio, un holocausto. Él sabía que era un holocausto. Y él sabía, pues yo llevo la leña, tú llevas el fuego. No nomás va a ser un sacrificio, pero va a ser un holocausto. It's going to be a burnt offering. Not just a sacrifice, but a burnt offering. Va a ser una ofrenda de fuego, un holocausto. Pero él pregunta, ¿pero dónde está el cordero para el holocausto?
Versículo 8. Y ese es Abraham hablando. Dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. Dice, y siguieron caminando juntos. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Ok. ¿Qué es lo que dijimos en los versículos antes, de 3 al 5? Dijimos que ahí Abraham demostró su fidelidad hacia Dios, his faithfulness towards God. ¿De qué manera? Con levantarse temprano, cortar la leña, cargando el asno, el burro, tomando 2 criados, tomando su hijo, y caminaron por 3 días. Pero él empezó a demostrar su fe en Dios. Su fe en Dios con decirle a los criados, el muchacho y yo iremos y regresaremos. Iremos, regresaremos, más que uno. Pero algo muy importante. Miramos en el versículo 8 que Isaac demostró esa misma fe en Dios a su hijo. 2 veces él demostró esa fe en Dios. Uno a los criados, el otro a su hijo. Fíjese, hermano, esa es una lección que nosotros necesitamos aprender. Sí, necesitamos demostrar nuestra fidelidad hacia Dios cada día, con ser obedientes. Porque eso es lo que Abraham estaba haciendo en el versículo 3. Él estaba siendo obediente, con levantarse bien temprano, preparar todo, cortar la leña, cargar el asno, el burro, tomar sus siervos, tomar su hijo y caminar. Eso es obediencia, eso es demostrando fidelidad hacia Dios con obediencia. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, hermanos, no se quede ahí como que, ay, pues no sé si lo debo hacer, porque, ay, no, pues tengo duda, porque, no, si Dios nos dice que hagamos algo, hermanos, necesitamos hacerlo como Abraham lo hizo. Tomar ese paso, tomar acción y hacer lo que Dios nos está pidiendo, pero a la misma vez, en medio de demostrar esa fidelidad hacia Dios, a Dios, necesitamos demostrarle a las personas que nos rodean, especialmente si no conocen a Dios, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aún familiares que no conocen a Dios. Ellos necesitan ver la fe que nosotros tenemos en Dios. Nosotros necesitamos ser ese ejemplo de fe en Dios para ellos. Necesitamos ser ese ejemplo. Ok, eso es muy importante. Pero ¿quieres saber algo más importante? Nuestra familia. Dice la palabra del Señor que Abraham le contestó a su hijo, cuando su hijo dijo, cargando la leña, dijo, aquí veo el fuego y veo la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo a su hijo, demostró su fe. Ya se la había demostrado a los criados, a los demás, pero le demostró su fe en Dios a su hijo. Hermano, eso es tan importante. Cuando le demostraba a su hijo con decirle, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Eso es enseñando fe. Eso es demostrando fe. Si alguien, hermanos, necesita demostrarle fe a nuestros hijos, somos nosotros. No podemos y no debemos de dejarle eso, la carga esa a la maestra o maestro de escuela dominical o a la maestra de Children's Church o al pastor o al líder de los jóvenes o al líder, no, pues de ellos, que ellos le demuestren. No, hermano, esto comienza en la casa. This begins at home. Le digo esto algo, hermanos.
de la manera que nosotros sabemos, que estamos haciendo nuestro trabajo con demostrarle la fe a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, nuestros hijos. Si usted está bendecido de ser abuelo, a sus nietos. Así es como usted sabe que está haciendo su trabajo, que lo está haciendo bien. Déjeme enseñarle esto. Cuando sus hijos le llaman, si usted tiene hijos en casa, pero aún si usted no tiene hijos en casa, nosotros tenemos a David y Kelly en la universidad, en el colegio, y ellos allá están. Pero si usted tiene hijos ya casados que tienen hijos ellos mismos, si ellos le llaman, si ellos vienen con usted y le dicen, papá, mamá, papi, mami, ora por mí, no me siento bien. O le llaman y dicen, Mom, Dad, please pray for me, ora por mí porque mira, no me siento bien. Mi hijo, tu nieto, tu nieta, mi hija, no se sienten bien. Ora por ellos. O si ellos le dicen, Dad, Mom, Dad, ora por mí porque estoy pasando, aún como David y Kelly nos llaman, tengo un examen muy grande, ora por mí. Yes. Y ahí yo oro por ellos. O si es por texto, yo les mando una oración por texto. Eso, hermanos, nos demuestra a nosotros como padres que estamos haciendo nuestro trabajo con demostrarles a ellos, porque ellos saben. Papá y mamá confían en Dios. Papá y mamá tienen fe en Dios. Papá y mamá son hombres y mujeres de oración que confían y tienen fe en Dios. Yo les digo esto, hermanos. Yo aún cuando era niño, yo iba con papá y mamá. Yo iba con mi papá y mi mamá. Y yo les decía, mami, papi, no me siento bien, ora por mí. Si yo tenía un examen, algo difícil que me estaba pasando, un problema, ora por mí, mom, dad. Aún como adulto, ministro. Si yo no me sentía bien, si mis hijos, mi esposa Irma no se sentían bien, yo oraba por ellos, pero yo a la misma vez, ¿saben lo que decía? Yo levantaba el teléfono, hey dad, yo le hablaba a mi papá cuando podía hablar con él. Oiga dad, ora por Irma. Puedo orar por él porque ella no se siente bien. Yo ya oré por él, pero puede orar usted. Ora por David, ora por Kelly, dad. Yo ya oré por ellos, pero ¿puede orar usted también? O yo le decía, Dad, ora por mí. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese hombre, yo sabía que esa mujer, mi mamá, nos habían instruido a nosotros en el camino de Dios. No nomás verbalmente, pero con acción. Ellos demostraron su fe en Dios y nosotros fuimos testigos a eso. Cada día. Y yo lo digo eso, hermanos, con todo mi corazón. Por eso estamos donde mi familia, estamos donde estamos. Tengo 2 hermanos mayores que son ministros. Tengo una hermana que es esposa de pastor. Tengo mi hermana mayor que es enfermera, pero ella aún ahí en su trabajo, hermano, ella ministra. ¿Por qué? Por el ejemplo que ellos nos dieron. El ejemplo que, si ellos no nos hubieran demostrado a nosotros un ejemplo de fe, nosotros no estuviéramos donde estuviéramos ahorita. We wouldn't be where we are right now. Pero por el ejemplo hermoso que ellos dieron. Tomaron el ejemplo que lo que hizo Abraham con Isaac. El cordero, hijo mío, Dios lo proveerá. Algo muy interesante. Vamos a seguir adelante porque yo sé que el tiempo ya se nos está pasando. Versículos 9 al 14. Dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces dice, tomó el cuchillo
para sacrificar a su hijo. Y luego el versículo 11 dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, he aquí, le respondió Abraham. Dice, aquí estoy. Dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Le dice una vez más, a tu único hijo. Dice, Abraham alzó la vista. Dice, y en un matorral, perdón si lo dije mal, en un matorral, vio a un carnero enredado por sus cuernos. Dice, fue entonces, tomó el carnero, lo sacrificó como holocausto en lugar de su hijo. Y el versículo 14 dice, a ese sitio Abraham le puso, el Señor provee. Por eso hasta este día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Ahora, en los primeros 2 versículos miramos que Dios probó a Abraham. Dios le ordenó a Abraham, dame a tu hijo, sacrificia a tu hijo como holocausto. En los siguientes versículos podemos ver la fidelidad de Abraham hacia Dios y la fe que él tenía en Dios, y se la demostró a los siervos y se la demostró a su hijo. Ahora, ¿qué es lo que miramos en estos versículos? Miramos, hermanos, que Dios, la fe de Abraham agradó a Dios. Agradó a Dios. Y aún dice la palabra del Señor, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. And God was pleased with Abraham's faith. Porque aún ahí miramos en el versículo 12 donde dice, ahora dice, no pongas manos sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Dice, ahora sé que tú temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. God was pleased. Le agradó a Dios la fe. Y aún, hermanos, Dios sí contestó la fe de Abraham. ¿Qué era lo que decía Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. No nomás un cordero, pero Dios proveyó un carnero. He didn't just provide a lamb, God provided a ram, un carnero. Dice que lo tomó, lo sacrificó como holocausto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios se agrada con nuestra fe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios recompensa esa fe. Y con esto ya terminamos los últimos versículos que vamos a leer, el 15 al 18. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado tu hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, que multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Además, tus descendencias conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y luego el versículo 18 dice, no nomás eso, hermano, porque eso ya es mucho, pero fíjense lo que dice el versículo 18, dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendencias. En inglés, lo voy a leer en inglés. It says, and through your offspring, all nations of the earth will be blessed because you have obeyed me.
because you have obeyed me. Fíjese, eso es lo que hace Dios, hermanos. Cuando Dios nos pone a prueba, Dios nunca nos va a dar más de lo que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él va a estar con nosotros, pero Dios quiere ver cuánto de bueno hay en nosotros cuando Él nos pone a prueba. Y el enemigo, mi papá siempre decía eso, que cuando Dios nos prueba, Dios quiere ver cuánto de bueno hay en nosotros, pero el enemigo tenta para ver cuánto de malo hay en nosotros. Si estamos pasando por una prueba, tenemos que entender que Dios quiere ver cuánto de bueno hay. No decir, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre a mí me pasan las cosas? ¿Por qué yo tengo que pasar? No. Póngase a pensar. Señor, si tú me estás poniendo a prueba, entonces yo sé que tú vas a estar conmigo. Todo lo que tenemos que hacer es ser obedientes, como Abraham. ¿De qué manera? Eso es demostrando nuestra fidelidad hacia Dios, con ser obedientes. Sé obediente, hermano. Tome ese paso. Si Dios nos dice que hagamos algo, tome ese paso de fe. Hágalo. No importa qué es lo que la gente diga. No importa qué las cosas negativas que la gente va a decir. No importa. Si yo sé que lo que Dios ha puesto en mi corazón, no importa qué es lo que diga. No, eso no es de Dios. Dios, ¿cómo es posible? Yo sé que es de Dios porque Dios me lo puso en mi corazón. Y si yo hago algo y Dios me apoya, hermano, es de Dios. Si usted hace algo y Dios lo apoya, es de Dios. Las personas tóxicas y negativas van a hablar y van a decir lo que van a decir. Pero usted, hermano, no ponga atención a eso. Si usted sabe que lo que está haciendo es de Dios y Dios lo está apoyando, usted siga haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Demuestre esa fidelidad. Sea obediente y siga confiando en Dios. Demuestre esa fe que usted tiene en Dios para que otros lo vean. Para que ellos sean testigos de la fe que usted tiene en Dios, para que su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus yernos, sus nueras puedan ver que usted es un hombre de fe, que usted es una mujer de fe, que la fe que usted tiene en Dios es real, es verdadera. Y cuando nosotros hagamos eso, les digo esto, hermano, Dios se va a agradar con esa fe. Y Dios va a recompensar esa fe, como lo hizo con Abraham. Siga confiando en Dios, porque Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor Santo. Te damos gracias porque sabemos que tú nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Tú siempre has estado ahí. Y te pido en este momento, mi Señor Santo, que podamos entender, comprender, que cuando tú nos pones a prueba y pasamos por una prueba, mi Señor Santo, que tú vas a estar con nosotros, que tú vas a caminar con nosotros. Ayúdanos, ayúdame. Yo lo digo, ayúdame, mi Señor, para poder reconocer eso. Y para que yo pueda demostrar mi fidelidad en ti, mi Dios, por medio de mi obediencia, y también demostrar mi fe en ti, para que otros lo vean, para que el mundo lo vea, para que aquellas personas que no te conocen, lo vean, aún más que nada que mi familia lo pueda ver, que mi esposa lo pueda ver, que mis hijos lo puedan ver. Ayúdanos, mi Señor Santo. Fortalécenos, danos la paz, aún danos la sabiduría que necesitamos. Te pedimos todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por tomar el tiempo de ver y escuchar esta devoción, este video. Esperamos que haya sido de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, este domingo vamos a estar celebrando y vamos a estar honrando a nuestras madres porque es Día de Madres. Hermanos, vamos a tener un culto especial. Venga, si puede venir y estar con nosotros, venga. Traiga a su familia, hermanos, y así usted puede ser parte y puede celebrar con nosotros este día
tan hermoso. Y si no puede, pues aquí una vez más nos vamos a ver aquí en YouTube, en la transmisión de vivo de este culto. Pero una cosa sí les pido, hermanos, si usted ha sido bendecido por estos sermones, estas devociones, compártalo con alguien más, compártalo para que ellos también puedan ser bendecidos por medio de eso, por medio de la palabra del Señor. Amén. Como siempre, hermanos, tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Los amamos con todo nuestro corazón, hermanos, y que el Señor los bendiga. God bless you. And my shame is up.